El 30 de marzo de 1845, España reconoce la independencia de Venezuela y aunque no nos hacía falta su opinión, este hecho dio inicio a la nueva oligarquía representada por el presidente y héroe de la independencia José Antonio Páez, quien poco hizo por unificar las castas y obviar los privilegios, creando un gran resentimiento entre mestizos y pardos que habían peleado en el Ejército Libertador, situación que se fue agravando con el tiempo. Imagínate tú pues, la esclavitud fue abolida en Venezuela en el año de 1854 con José Gregorio Monagas en la presidencia. Las disputas entre los principales jefes conservadores acrecía y una nueva generación quería llegar al poder. Cansada de la opresión, malas políticas de atraso y de muchísimo resentimiento, comenzaron revueltas y enfrentamientos en las calles de Caracas, dando inicio así a la Guerra Civil de Venezuela, mejor conocida como la Guerra Federal, que comenzó en febrero del 1859. Y es acá el epicentro de nuestra historia, donde conservadores, que eran el gobierno, se enfrentarían a los liberales, que eran los alzados. Sin más preámbulos entonces, sean bienvenidos a la batalla de los Altos Mirandinos. Una de las últimas batallas de la Guerra Federal, y cuidado si no la última, ocurrió en Los Teques, Carrizal, San Diego y San Antonio, y duró 1 mes y 5 días de férreo combate, prolongándose entre marzo y abril de 1863. Por el lado de los liberales figuran Antonio Guzmán Blanco, que con 2.500 hombres en San Diego amenaza a Los Teques, con sus generales Antonio Bello y Pedro Tomás Lander. Por el lado conservador tenemos al general León Rodríguez, con la orden explícita de Páez de no ceder un palmo de tierra hacia la capital. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará los laureles de la victoria? Pues ya lo sabremos. Marchemos federales en necia multitud, a romper las cadenas de vil esclavitud. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. En Venezuela el que conquiste Caracas gana, y solo se interpone Los Teques. El 14 de marzo de 1863 comienza la lucha por los Altos Mirandinos, combates que se prolongarían por el caer de la noche, el agotamiento de la tropa, las continuas retiradas y sobre todo por lo testarudo de esos generales. Para abril de 1863, los conservadores avanzan desde Los Teques para atacar a los liberales que se encontraban atrincherados en Corralito, sí, ahí mismo en la Alcabala, o en la Cascada, mejor dicho. Y al mismo tiempo, la segunda brigada atacaba en los Budares. Al hacer contacto las espadas, la sangre y el sudor se derramó en nuestras montañas. Comenzó una cruenta batalla que los llevó hasta San Diego de los Altos. Guzmán Blanco fingía retirarse, alejando las provisiones de sus atacantes y llevándolo a sus trincheras. Los astutos liberales llegaron hasta Paracoto, y así fue como León Rodríguez, el general conservador, sabiendo que cayó en una trampa, regresó huyendo a Los Teques, comprometiendo militarmente la ciudad de Caracas y dándole la victoria al ilustre americano. Páez, desesperado, busca una salida pacífica y firma el Tratado de Coche el 23 de abril de 1863, con la cual se dio fin a la Guerra Federal en Venezuela. Fue justo aquí, en Corralito, hoy municipio Carrizal, donde se libró la parte más cruenta, donde más compatriotas murieron en la batalla de Los Teques. Una batalla que debe sellarse con sangre en la historia de Venezuela, pero que al mismo tiempo significó algo bien importante. La victoria de los liberales, la victoria de la Federación en la Guerra Federal de Venezuela. Dígalo ahí, mi profe Fabricio. Eso es correcto, profe Carlos. Y también hay un caso de una familia que tenía disputas entre sí. Unos eran liberales y otros conservadores. ¿No es así, profe Pablo? Saludos montañeros, profe Fabricio, desde San Pedro de los Altos. Por estas tierras en tiempos de la Guerra Federal también hubo reyertas. Según registra el libro de gobierno de la parroquia, durante la visita de Monseñor Críspulos Cátegui, arzobispo de Caracas, hubo una querella entre dos familias por posiciones políticas distintas ante la Guerra Federal. Hubo varios muertos y Monseñor tuvo que solicitar la intervención del presidente de la República para controlar la situación. Esta cantidad de muertos y asesinatos que existieron en la Guerra Federal necesitaban un lugar donde descansar en paz. Y ese lugar fue exactamente donde estoy caminando en este momento, el Boulevard Lamas de Los Teques, que fue en algún momento el primer cementerio de Los Teques.
Tras 5 años de guerra, Venezuela se encuentra diezmada. En la guerra civil venezolana se apunta a un aproximado de 300.000 muertos, considerando que en el país vivía alrededor de 1 millón de habitantes para la época. Debemos expresar con dolor que la patria perdió muchos de sus hijos, que se mataron entre sí por aquella cosa que mueve el mundo, los sueños de libertad, cambio, progreso y felicidad. En pleno desarrollo de la Guerra Federal, los civiles escondían sus fortunas para evitar que les fuese incautada por alguno de los dos bandos y optaban por enterrar sus riquezas, pero entre saqueos, disturbios o turbas perdían la vida y así sus tesoros quedaron perdidos en el tiempo. Tal fue el caso de la niña Olimpia en el 1908. 50 años después le ocurriría esto. Resulta que donde queda hoy en día la residencia El Encanto y el Tiuna existió una enorme hacienda llamada Camatagua. Allí vivían los empleados de Castor Hernández, encargado de la misma. Una de sus empleadas, llamada Agripina, había enfermado y le dijo a una de sus compañeras: «Dominga, mi amor, tráigame unos fósforos para alumbrarme de noche. Discúlpeme, es que me siento malita». A lo que respondió Dominga: «No se preocupe, ese es el virus que está pegando. Yo se lo envío con mi hija Olimpia». Al caer la tarde, la niña fue a la casa de Agripina y la vio escarbando en un árbol de jobo. La niña le gritó: señora Agripina, aquí están los fósforos». Pero la señora Agripina no respondió. Insistió y insistió la niña y Agripina no le respondió. La mañana siguiente, Agripina, disgustada, preguntó por qué no le llevaron los fósforos, asegurando que había pasado una mala noche. Poco tiempo después se conoció que en la hacienda Camatagua, en la pata de ese jobo, sacaron tinajas y tinajas de oro. Resulta que en el argot popular se dice que los fantasmas quieren dar a conocer sus secretos para poder así descansar en paz. La Guerra Federal dejó tras de sí un país hecho añicos, cargado de lágrimas y lleno de penurias, pero habíamos conquistado con esta guerra cosas extraordinarias, tales como la abolición de la pena de muerte, la extraordinaria libertad de expresión, la libertad de culto, elecciones libres y la instauración de la federación. Con ella llegaba la descentralización del poder y el fortalecimiento de los estados en cada región con su autonomía. Además, fueron los liberales quienes decretaron en el 1870 la educación pública gratuita y obligatoria en Venezuela. ¿A qué costo tantas justicias? A las que sean necesarias, puesto que las revoluciones, diría Danton, no son un jardín de rosas. Estoy seguro que la consigna «Tierra y hombres libres» tiene vigencia hoy, y también estoy seguro que la historia es cíclica y tiende a repetirse.